Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a estar haciendo un vivo en el grupo de autoayuda de Viva Sin Ansiedad. Así que bueno, voy a estar haciendo ahí el vivo todo de corrido, obviamente. Si se filtran sonidos de la calle porque tengo la ventana acá al lado, bueno, sepan disculpar. Vamos a estar respondiendo un par de preguntas que voy viendo ahí en el grupo. Y bueno, si se suman personas en el momento a hablar, bueno, vamos a estar ahí comentando. Y básicamente eso. Así que bueno, espero que disfrutes el video. Déjale ahí tu like, tu suscripción si todavía no estás suscrito al canal. Hay mucha gente que no está suscrita al canal. Lo vi ahí en las estadísticas hace poco y me llamó la atención. De hecho, era aproximadamente el 90 y pico por ciento de personas que ven mi canal no están suscritas. Así que dejas ahí tu granito de arena para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas y vaya creciendo el canal. Así que te agradezco mucho y nos estamos viendo en la próxima. A ver, vamos a empezar a leer un poco. Acá una persona puso: bebí como nunca y me siento tan mal hasta que me intoxiqué. Bueno, ya de por sí, a ver, el tomar mucho alcohol es una intoxicación. Uno se está intoxicando porque es ni más ni menos que una droga. De hecho es una droga que la estamos tomando de forma líquida, por eso es como tan fácil llegar a un punto en donde estamos totalmente drogados, ¿no? Es algo realmente muy peligroso en el sentido del exceso, por supuesto, ¿no? Y es algo que está tan socialmente aceptado que creo yo desde mi punto de vista que es un error, porque es una droga muy fuerte. El alcohol es una droga muy fuerte. Tengo un video sobre eso, si lo subo acá en YouTube se los voy a dejar, que sería acá arriba, ¿sí? De este lado. Porque ahora cambié todo el lugar y es ahí. En esta parte les voy a dejar las tarjetas del video que hice sobre el tema de tomar alcohol teniendo depresión o ansiedad. Obviamente no es recomendable. No es lo mismo tomarse, no sé, una latita de cerveza que tomarse bebidas ya blancas, vodka, ron, tequila y cosas así que son mucho más fuertes, o tomar mucha cantidad de lo mismo, porque más allá de que la cerveza tenga poquita cantidad de alcohol, si tomamos mucha cantidad de cerveza igual nos va a afectar, ¿no? Sumado a los temas gastrointestinales y todo lo que en sí genera el alcohol en el cuerpo, más allá de eso, lo que pasa el otro día, ¿no? Entonces es lógico que una persona, ya de por sí cualquier persona, ¿no? Si toma mucho se va a sentir mal, la típica resaca o cruda, como creo que le dicen en México. Pero una persona que experimenta ansiedad, esto lo hablé en ese video, y tiene estrés continuo, seguido, ni hablar si tiene depresión, recuerden que el alcohol es un neurodepresor, entonces claramente la persona va a estar mucho peor, va a empezar a hipervigilarse los síntomas al otro día, se va a sentir el doble de mal, o el triple de mal, o como sea. Hay personas que después en la cruda o en la resaca después de tomar al otro día tienen ataques de pánico, así que imagínense que se combinan los dos malestares, el estar alerta todo el tiempo, el tema de la anticipación, ¿no? De no querer esperar de alguna manera que el cuerpo se recupere y ya estar inmediatamente bien. Eso pasa muchísimo y a mí antes me pasaba un montón cuando tomaba, o sea, yo ya estaba con ataques de pánico, me sentía súper mal. Y aún así seguía, los fines de semana tal vez me sentía un poco mejor, y decía, bueno, no sé, me junto con un amigo, o en ese momento tal vez con mi pareja y qué sé yo, y tomamos alcohol y yo tomaba como si nada, y después al otro día estaba destruido. Me acuerdo en particular que más de una vez tuve ataques de pánico en la resaca, sintiéndome súper mal. Entonces imagínense que ya el cuerpo está debilitado, la mente está debilitada, se modifica mucho ahí el tema de los químicos cerebrales. Es como que pasan muchísimas cosas con el tema del alcohol. Y para colmo encima nosotros estamos hipervigilando, tenemos miedo, queremos ya inmediatamente sentirnos bien. Por ende nos ponemos más ansiosos y bueno, pasa de todo. Obviamente, a ver, si me preguntan en resumidas cuentas, ¿es buena idea tomar alcohol cuando estamos con estrés, con ansiedad, con miedos, con preocupaciones? Y no, más allá de que en el momento tal vez te sientas un poco más tranquilo, te distraigas o te rías o la pases súper bien, no es recomendable. Así que nada, y por supuesto que en los comentarios yo leo y muchas personas preguntan, bueno, pero ¿por qué tomaste entonces si te hizo tan mal? O personas que toman recurrentemente. Y bueno, justamente hay que entender que cuando una persona tiene mucho estrés, mucho miedo o preocupaciones, trata de alguna manera anestesiar ese dolor. Y bueno, acá aparecen obviamente las adicciones, ¿no? Puede pasar con el alcohol, más allá de que uno no sea alcohólico, puede tal vez estar tomando todos los fines de semana y saber que le hace mal y sentirse súper mal, y es la clásica esta de no tomo nunca más, no tomo nunca más, y pasa una semana, 2 semanas y vuelve a tomar la persona porque claro, después ya se siente bien o se siente mejor, se recupera de esa resaca, de eso que se sentía mal y dice, bueno, ya está, no pasa nada.
y después tal vez al fin de semana que viene de nuevo lo mismo. Y es algo que se repite, son patrones que se repiten, lo mismo con cualquier otro tipo de adicción. O sea, estamos hablando de adicciones que se pueden generar o se pueden ir amplificando con el tiempo, porque uno, o sea, está, digamos, tratando, en resumidas cuentas, está tratando de tapar algún dolor, alguna falta, digamos, que está teniendo en la vida. Pueden ser por un montón de cosas en general. El tema de las adicciones pueden aparecer mucho en el tema del TDAH, yo ya lo expliqué y insisto mucho con este tema porque es importantísimo. El no descartar que podríamos tener TDAH, en especial las personas que ya están sufriendo hace mucho tiempo con ansiedad y con depresión, yo no lo descartaría. Sé que muchísimas personas, inclusive profesionales, lo tienen como que es algo que está en los niños nada más, pero claramente ya está estudiado y comprobadísimo que pasa a la adultez, así que no lo descartaría. Revisen eso, tengo un video sobre eso obviamente en mi canal. Pero bueno, nada, tengan mucho cuidado con el tema del alcohol, cuídense, o cualquier otra droga. Lo mismo pasa con las personas que fuman y no pueden parar de fumar. Bueno, es otro tipo de adicción. Es toda una cuestión de patrones que se van repitiendo para tratar, en el fondo, siempre si uno se pone a analizar, hay un dolor, hay algo que están tratando de anestesiar, tapar, todos dolores emocionales, obviamente, ¿no? Así que bueno, resumen, claramente si pueden evitar beber alcohol, o en exceso en especial, háganlo. Porque si no es como que se van hundiendo cada vez más y no tiene mucho sentido. A ver, voy a seguir leyendo. Como dije, para los que están ahí mirando el vivo, si quieren participar, si quieren comentar, lo pueden hacer, no hay problema. Yo acá estoy en Argentina, tal vez es muy temprano en otros lugares, por ejemplo, no sé, en México, acá son las 10 de la mañana, así que es temprano. Pero bueno, voy a seguir leyendo. A ver. Acá una persona pone, esto fue hace poquito, es bastante reciente. Y alguien despierto, muero de miedo, estaba dormida y me despertó un pinchazo en el pecho. Horrible, ¿me dará algo? Tengo miedo y yo me enfermé del estómago. Bueno, obviamente es otro clásico. El tema de esto me pasó un montón a mí en una época, cuando estaba con ataques de pánico seguido y todo esto. El tema de estar hiper vigilando los síntomas. También tengo creo que tengo como 2 o 3 videos sobre el tema de hiper vigilar los síntomas. Y en general mi canal de YouTube está muy orientado al tema de los síntomas. Porque es básicamente lo que siempre explico. La persona se enfoca mucho en el tema de los síntomas. Y está bueno entender y investigar el por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Obviamente uno, si ya viene estresado y tal vez inclusive está durmiendo, está en cuarto sueño, como le dicen, y de golpe uno se despierta y siente tal síntoma, siente en este caso un pinchazo en el pecho, ya lo asocia con algo cardiovascular o que le va a dar un infarto, que se va a morir. Acá ya la misma persona dice, me dará algo, ya está teniendo la incertidumbre si puede llegar a ser algo grave. Y obviamente, bueno, pone me enfermé del estómago, porque automáticamente cuando uno se pone en la situación de alerta, se pone ahí se prenden todas las alarmas del cuerpo, generalmente pasa inmediatamente la parte del estómago y ya empiezan los dolores, malestares, gas excesivo, gastritis, entre otras cosas. Es de lo más común en la ansiedad y en el estrés, porque el tema de la digestión y toda la parte que le dicen también en los intestinos, ¿no? El segundo cerebro, es donde más se ve afectada esa parte, ¿no? Con el tema del estrés y la ansiedad es muy, muy, muy habitual. Entonces se empieza a combinar todo, ¿no? Como siempre le digo yo, la bola de nieve. Y claramente en estos casos a mí me sirvió mucho, repito, como siempre, el tema del enfrentar, ¿no? Si uno le está pasando esto constantemente y ya se fue a chequear, fue al médico, fue en este caso al cardiólogo, se hizo estudios y sabe que no tiene nada en el corazón, claramente hay un tema acá que enfrentar, ¿no? Está el tema del miedo en sí, se vuelve un trastorno, estar hipervigilando constantemente, se vuelve una hipocondría. El estar pensando que tenemos enfermedad por cualquier cosa, que nos duele cualquier cosita y ya es un tumor, o es una enfermedad terrible, o es algo terminal, o es algo que ya inmediatamente hay que ir a chequear con un médico, y no es realmente así. O sea, la vida no funciona así. Nos puede pasar cosas, sí, por supuesto, como cualquiera. Pero ya cuando observamos este patrón en nosotros mismos de repetir una y otra vez el miedo de tengo algo, el miedo de me voy a enfermar, el miedo de tal vez ya estoy enfermo, o tal vez tengo esto, o tal vez tengo lo otro, no queda otra que tal vez hacer este ejercicio mental constante con el diálogo interno de, bueno, ok, siento que tengo esto, me está pasando lo mismo que antes, pero tal vez con otra cosa nueva ahora, entonces tengo miedo. Y tratar de aceptar eso, dejar sentir, no tanto pensar, sino sentirlo, sentir ese miedo, abrazarlo de alguna manera, como uno puede hacer ese ejercicio de, bueno, voy a soltar esto y que pase lo que tenga que pasar. A ver, yo siempre esto le digo de alguna manera medio extrema, a algunas personas como que les choca un poco,
Yo lo digo que en especial pasa con el tema de los ataques de pánico, que es como que se tiene que generar de alguna manera una especie de muerte metafórica. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está enfrentando esto, tiene que como que de alguna manera enfrentarlo tanto que tiene que dejarse morir, entre comillas por supuesto, en esos supuestos miedos terribles, catastróficos de justamente enfermedad, muerte, sufrimiento, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si uno empieza a entrenar esto de, bueno, y si pasa esto, bueno, a ver, ¿cómo pasa? A ver, bueno, ¿qué pase? Si tengo miedo de, no sé, tener tal enfermedad, bueno, a ver, ¿dónde está esa enfermedad? Bueno, me voy a morir de tal infarto, bueno, a ver, ¿qué pasa con el infarto? ¿Dónde está? ¿Se entiende? Quedarse investigando interiormente y desafiando constantemente ese miedo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos todo el tiempo con el miedo y no lo desafiamos de ninguna manera, va a estar atrás nuestro todo el tiempo. Ahí nos va a estar queriendo cazar constantemente con esta cuestión de tengo tal enfermedad. Bueno, ok, entonces ¿qué hago? Voy desesperado corriendo al médico de nuevo por la número 10, 11, 12, 13, 14, 15, que ya me revisé lo mismo. Y ahora me apareció otra cosa nueva, entonces voy a revisarme también, y voy a este especialista, voy al otro especialista, voy al otro, y entonces estamos constantemente escapándonos de nosotros mismos, tratando de buscar seguridades constantes para tratar de querer estar perfectos, o sea lo que sea que tengamos, no enfrentar realmente el miedo, que es el problema. Porque una persona puede tener una enfermedad, puede tener algo, puede tener un sufrimiento, pero el tema principal es cómo lo enfrenta y cómo se lo toma en su vida. Hay personas que de hecho tienen enfermedades gravísimas y están lo más bien de la vida y andan por ahí como, bueno, ya está, esto es así, y yo voy a seguir adelante. Y muchas personas obviamente van a decir, no, pero es imposible que pueda hacer eso tranquilamente. Bueno, realmente es un engaño eso, no es imposible. Esto es un entrenamiento y se puede ir haciendo con el tiempo. Obviamente cuando uno está súper desequilibrado es complicado y es difícil enfrentar este tipo de cosas, pero se puede, o sea, se puede, realmente se puede. Pero no es de un momento al otro, no es de un día para el otro, es algo que se va entrenando, como les digo, y todos los días que presentamos esos síntomas podemos ir enfrentándolos y van a ir viendo con el diálogo interno que ustedes cambien interiormente, cómo va a ir cambiando ese miedo, hasta que llega un momento que los síntomas cada vez desaparecen más, cada vez se presentan menos, mejor dicho, y realmente pasa eso. Yo no lo creía posible porque digo, estoy tan desequilibrado que se me presentan síntomas todo el tiempo. ¿Cómo hago para estar tranquilo si tengo todo el tiempo síntomas? Y bueno, ahí viene esta parte que les digo de entrenar la mente y también entrenar la incertidumbre y digamos la resistencia que uno tenga a esos síntomas y dejarse estar, en el sentido de soltar ese control excesivo que uno quiere tener y tratar e intentar de estar más relajado, soltando o abrazando ese sufrimiento en el momento y no queriéndose escapar. Cuando uno está todo el tiempo, que es lo peor que uno puede hacer en realidad y es lo que la mayoría hace por una cuestión lógica, por una cuestión ya como de supervivencia, quererse escapar es escaparse de la situación, escaparse del sufrimiento, escaparse. Entonces toda la vida vas a estar escapándote y toda la vida te va a estar persiguiendo. ¿Por qué? Porque le tenés miedo. Entonces como le tenés miedo a los síntomas, le tenés miedo a tener tal cosa, le tenés miedo ya a tus propios pensamientos, le tenés miedo a todo básicamente, se te arma una bola gigante de miedo en el cual es como algo medio imparable, parece ser, hay como una especie de ilusión de que parece ser algo imparable. Entonces, si de alguna manera nosotros no frenamos esto, por supuesto puede ayudar un tratamiento farmacológico, uno puede ir a un psiquiatra, pueden como anestesiar, digamos, un poco más los síntomas. En algunos casos, por supuesto que es muy necesario, en especial cuando ya hay ideas de suicidio o de lastimarse a uno mismo, de lastimar a otro, cuando ya hay un problema ya mucho más grave en ese sentido. Bueno, sí, yo no estoy en contra del estar con medicación y todo esto, pero siempre a la par, como lo dije un montón de veces, de estar haciendo un entrenamiento mental, un entrenamiento de entrenarse uno mismo mentalmente y de hacer una terapia, ¿no? Esto es fundamental, porque si no lo hacemos es como poner una venda, una curita en el dolor que está ahí, está un poco anestesiado y después cada vez necesitamos o más dosis de la medicación, o si dejamos la medicación tal vez estemos igual que antes o peor. ¿Por qué? Porque realmente no solucionamos nada. Puede ser que te estabilice un tiempo y muchas personas creen que ahí ya se sanaron, pero la realidad es que medicaciones de este estilo para la parte mental, porque es un tema emocional, un tema que uno se está constantemente generando y lo sigue persistiendo porque no lo enfrenta nunca, este tipo de comprimidos, estas pastillas, estos medicamentos no te van a sanar, sino que te van a aliviar en el momento y a veces terminan desapareciendo los síntomas. Eso pasa en algunas personas que toman determinados medicamentos, dicen, bueno, listo, ya está, se fue. Estoy tranquilo, desaparecieron los síntomas, qué genial. Pero
claramente tarde o temprano o vuelven, aunque uno siga tomando la medicación, como les digo, porque el cuerpo va acostumbrándose o aparecen cosas nuevas o aparecen otro tipo de niveles de estrés. Eso puede pasar siempre. O si uno intenta obviamente retirar el medicamento o les dice su psiquiatra que lo retiren, es probable en la mayoría de los casos, por lo que se ve, que vuelven, los síntomas vuelven y a veces vuelven peor. Entonces por eso no hay que descuidar nunca el tema de la terapia, nunca hay que descuidar el diálogo interno que tiene uno, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco más. A ver, porque ya obviamente uno lee una pregunta o un comentario o lo que haya y salen un montón de temas, ¿no? Con estas cosas, porque está todo conectado en realidad, ¿no? De alguna manera. A ver. Acá una persona pone: me da pánico cuando llega la noche. Esperen que voy a cerrar la puerta porque la abrió mi gata. Me da pánico cuando llega la noche. Ojalá hoy todos podamos conciliar sueño y tranquilidad. Bueno, esto pasa muchísimo. Es un clásico el tema de la noche. En muchas personas, me incluyo. En donde uno tal vez ya pasó por un patrón durante tal vez mucho tiempo de su vida. Y tal vez durante el día está bien y a la noche empiezan a venir síntomas, empieza a venir ese pánico, uy, ya me tengo que ir a dormir, o mañana tengo que hacer, no sé, tengo que ir a trabajar, o tengo que hacer X cosa, o tengo que estudiar, o tengo que hacer tal trámite. Y está como ese pánico de no puedo conciliar el sueño, o me termino durmiendo tardísimo, o directamente no puedo dormir. Entonces aparece toda esa anticipación que realmente es muy difícil de manejar porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene que dormir, tiene que relajarse. Y si uno está constantemente pensando en no me puedo dormir, y si no me duermo va a pasar esto, y si no me duermo va a pasar esto, entonces ¿qué son? Alertas que se van prendiendo constantemente en esos momentos y tenemos un par de horas obviamente a la noche para poder dormir y llega un momento que se empieza cada vez como una sensación de que se nos está pasando cada vez más la oportunidad de dormir bien, ¿no? O de descansar X cantidad de horas que queremos descansar para el otro día estar mejor. Entonces eso va activando, como les digo, alarmas en nuestra mente, se empieza a encender la amígdala, se enciende todo nuestro sistema simpático, que es todo lo contrario a lo que uno tiene que hacer, o se le enciende el sistema parasimpático, es cuando uno está tranquilo y cuando se va a dormir obviamente se tiene que relajar. Si uno no se relaja, no se enciende este sistema parasimpático, es muy, pero muy, muy difícil dormirse. De hecho, hasta les diría que es casi imposible. Llega un momento que uno obviamente puede ir durmiéndose de a poco o puede ir como conciliando el sueño, pero llega un momento que sí o sí la persona tiene que relajarse, ¿se entiende? Si la persona no se relaja, va a ser muy difícil que concilie el sueño. Entonces, acá también volvemos, fíjense que siempre se vuelve a lo mismo, con prácticamente todos los temas, a no ser que haya un tema grave a nivel neurológico, un tema grave a nivel, por ejemplo, con el TDAH, cuando personas tienen un nivel muy severo de TDAH necesitan una medicación porque no pueden hacer nada, no se pueden concentrar en nada, todo se les dificulta muchísimo, hay una sobreexageración de emociones, ya la persona queda abrumada de tantas emociones que siente al mismo tiempo, entonces hay cosas que realmente la persona, por temas como les digo neurológicos o temas del neurodesarrollo y demás cosas, necesita medicación porque no se puede controlar y eso es entendible. Pero en la mayoría de los casos, inclusive esos, requiere un entrenamiento mental. Si ese entrenamiento mental no está nunca, ni aparece, no somos conscientes de lo que nos está pasando, qué es lo que nos está estresando, qué es realmente lo que nos está dando miedo, se empiezan a generar estos trastornos. Cuando uno empieza, siempre lo dije, empieza a tener ataques de pánico, empieza a tener miedo al miedo. Empieza a tener miedo a volver a tener otro ataque de pánico, empieza a tener miedo a volver a tener esos síntomas. Entonces, como les digo, no es casualidad que una persona tenga un ataque de pánico la primera vez en su vida y empiece a partir de ese primer ataque de pánico empezar a tener otro y otro y otro y otro. ¿Y por qué es eso? Porque hay un super trauma de fondo que de golpe nos desencadenó 800.000, 500 ataques de pánico todos los días. No, es porque la persona vivió algo tan intenso, que en este caso es el ataque de pánico, depende de cómo lo haya vivido, y se le desencadenó ese miedo a volver a tenerlo, a volver a sentir los síntomas, y eso se llama trastorno de pánico. Y así hay un montón de trastornos que se generan con ese mismo miedo al miedo, ¿no? Miedo a sentir, básicamente. A sentirse mal, a sufrir, a no poder dormir en este caso. Entonces, repito, siempre cae, suena sencillo, claramente no es sencillo, siempre recae en esto de entrenar la mente y decir, bueno, ok, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo si no duermo?
no, es que si no dormís mañana no vas a poder rendir bien porque tenés que estudiar, o porque tenés que trabajar, o porque tenés que hacer X trámite, o porque tenés que juntarte con la familia, con el amigo, con la pareja o con quien sea. Uno generalmente tal vez empieza a cancelar planes que tenía hechos porque no durmió bien, porque se siente súper mal, lo cual es lógico. Empieza todo ese miedo. Entonces la idea es desafiar esos miedos y decir, bueno, ¿y si no duermo qué pasa? ¿Qué es lo más grave que va a pasar? ¿Qué está en lo extremo que va a pasar? Y empezar a escarbar muy profundo en donde realmente termina estando el miedo, porque siempre hay un miedo mucho más profundo de lo que uno se imagina. Y que es un trabajo interno, yo no les puedo decir exactamente qué miedo van a tener o cuál es el miedo exacto que tienen, porque cada persona es diferente. Entonces, cada uno tiene que ir descubriendo interiormente qué es lo que está pasando en su vida, por qué tiene tanto miedo a tal cosa. Ah, no, porque ya viví esto y me pasó esto y la pasé súper mal. Bueno, y si la pasaste súper mal, ¿cuál es el problema de volver a analizar eso y seguir estando escarbando en uno mismo y analizando el por qué sigo así? ¿Cuál es el miedo realmente? Y porque tuve muchísimo miedo, porque yo esto cuando me pasó me lo tomé de esta manera y fue terrible. Entonces fíjense, como les dije antes, el diálogo que uno ya tiene. Si bien sintió algo que fue terrible, tal vez tenía que ir al trabajo y fue sin dormir, y toda esa tarde o de la mañana a la tarde, noche, depende de las horas que estén trabajando, fue sin dormir y se sintió súper mal y tenía síntomas y sentía que se iba a desmayar y sentía que tenía palpitaciones y no sé, X miles de síntomas que se pueden tener. Y en ese caso es como que uno también con su diálogo interno lo va tomando como algo terrible, como algo extremo. Y si bien se la pasa mal, de verdad, no es que es un invento que nos inventamos, también lo vamos creando con nuestra propia mente y nuestro propio diálogo, la cosa catastrófica, digo, ¿no? Entonces, tratar de empezar a sacar ese foco tan catastrófico de que si no dormimos pasa esto, hace que los días se empiecen a pasar, aunque igual la pasemos mal obviamente, pero que tal vez no la empezamos a pasar tan mal, y la mente se empieza a entrenar de que no es algo tan terrible si por ejemplo no llegamos a dormir en el peor de los casos. Cuando empezamos a entrenar eso, se empieza a sacar de a poquito ese miedo de uy, ya llega la noche, no puedo dormir. Uy, ya me da este pánico de que no puedo conciliar el sueño, voy a tardar mucho tiempo en conciliar el sueño, voy a dormir pocas horas, etc. Entonces, la mente empieza en esos momentos a entender que no es algo tan terrible, que no es algo de vida o muerte, ¿se entiende? Y cuando llegan esos momentos de nuevo a la noche, uno empieza a estar más calmado, empieza a aceptar que, ok, tengo mis dificultades para dormir, ¿qué puedo hacer? Uno obviamente puede buscar sus métodos para dormir mejor, alejarse de la tecnología, tratar de estar en un cuarto separado en donde uno, ya sea que trabaja desde casa o donde sea, o tiene celular o pantallas, el tema de la luz azul, yo se lo he explicado en videos, poner filtros para las pantallas antes de utilizarlas para irse a dormir. Hay un montón de métodos que sirven para conciliar mejor el sueño, pero cada uno tiene también su manera y sabe cómo, o de alguna manera sabe qué es lo que le afecta, qué es lo que no afecta, qué es lo que le altera, qué es lo que lo hace despertar más. En fin, hay un montón de cosas en el medio del tema del sueño. Es muy complejo el tema del sueño, personas que se duermen y se despiertan a cada rato. Es un tema muy extenso, pero en general, repito, si uno no entrena esta parte mental, el miedo en sí de tengo miedo de que no voy a poder dormir, o tengo miedo de que tenga tal cosa, o tengo miedo de que pase tal cosa, va a quedar siempre ahí ese miedo. Entonces se repite constantemente y se vuelve algo crónico. Entonces, como digo, casi que todo recae en lo mismo de, ok, hay que entrenar a la mente para ir identificando esos miedos y entrenar a la mente para ir reduciendo ese miedo, y después directamente el miedo es como que pasa a no existir, o si aparece es como, ah, bueno, esto yo ya lo viví, ya lo entrené, me preparé un montón con esto interiormente. ¿Cuál es el problema? O sea, es tan chiquitito ese pequeño miedo que vuelve a aparecer, tal vez que antes era gigantesco y nos tomaba por completo, que ya no es un problema. ¿Se entiende? Así que bueno, voy a leer una pregunta más para no hacerla tan larga, porque creo que ya voy grabando como 20 y pico de minutos. A ver. Bueno, acá justo una pregunta, no voy a profundizar mucho en esto, pero una persona pregunta, ¿cuánto es lo más bajo que le han bajado los latidos del corazón acostados, o sea, la frecuencia cardíaca en reposo? Había hecho un video, voy a ver si se los puedo dejar por acá en este lado, cuando lo suba a YouTube, sobre el tema de si el corazón puede latir lento, lo cual es como que es medio contradictorio, pero pasa, la mente puede hacer de todo, inclusive en momentos de estrés o de miedo. Sí, el corazón puede latir lento, puede latir con fuerza, o sea, puede latir como ese latido bien profundo, pero lento. Y de hecho se puede tener lo que se llama bradicardia, ¿no? Que es lo contrario de la taquicardia. La bradicardia es el corazón latiendo en reposo o estando activo inclusive,
a valores, digamos, que son menores a los normales en reposo, que creo que por ejemplo en reposo será, depende igual de lo que uno haga, la actividad y demás, ¿no? Pero aproximadamente 50, 60 latidos por minuto en reposo, o 70, y pueden llegar a bajar más, de hecho bastante más. Y eso puede llegar a pasar también por ansiedad y por estrés, aunque como les digo parezca súper contradictorio, la mente a veces puede hacer cosas muy rebuscadas. Así que les dejo ahí el video y lo pueden ver. Y después acá, bueno, para terminar, hay una pregunta de una persona que dice: de repente siento que estando acostada empiezo a temblar. ¿Será tensión también? Bueno, el tema de estar temblando, ya sea en las extremidades, en los brazos, o en las piernas, o sentir, a veces no es literalmente que uno pone la mano así y le empieza a temblar, ¿no? Sino que uno siente, tal vez en el cuerpo entero, como una sensación de inestabilidad, una sensación de temblor constante interno. Es algo como más interno, ¿no? Eso es todo literalmente tensión, estrés acumulado. El sistema simpático se activa muy seguido y se genera adrenalina. Cuando se genera adrenalina en nuestro cuerpo, que la generan, o sea, la producen los adrenales que están ahí arriba de los riñones, la adrenalina se empieza a sintetizar. Y cuando se empieza a sintetizar en la sangre y se empieza a liberar, empezamos a básicamente temblar para sacar esa tensión del cuerpo. Entonces, no es malo que una persona esté temblando. Muchas personas se empiezan a asustar y dicen: uy, no, mirá cómo estoy temblando, es terrible, estoy en un estado terrible. Es un aviso nada más, no es algo terrible el estar temblando. Es un aviso de, ok, estás muy estresado, o venís estando muy estresado, estás liberando mucha adrenalina, o noradrenalina, estás liberando químicos que hacen que tu cuerpo reaccione y te avise. Son avisos, lo mismo que los ataques de pánico, lo mismo que pasa todo en la cabeza. Obviamente, la misma mente y la cuestión emocional que uno está viviendo en ese momento de su vida, o ya hace un montón, hacen que suceda eso. No es que pasa porque sí, o porque tenemos una enfermedad terrible, o por algo terrible. También uno le da esa interpretación y claramente va a empezar a liberar más adrenalina porque se va a estresar más y se va a poner más ansioso y va a estar temblando más. ¿Se entiende? Entonces, como les vuelvo a repetir, tú una bola de nieve que se genera por estar constantemente pensando en que tenemos algo malo y que es algo terrible, y etcétera, etcétera. Todo pasa por algo, eso recuérdenlo siempre, y son avisos. Todo este tema de la ansiedad, de hecho muchas personas empiezan como a maldecir el tema de la ansiedad, inclusive la depresión y todo, y en realidad es algo que de alguna manera cuando uno empieza a trascenderlo, se empieza a conocer mucho más que antes, qué es lo que le pasa interiormente, emocionalmente, empieza a relacionarse tal vez hasta con otras personas, porque estaba con algunas personas que no le hacían bien, o tenía amistades o parejas o lo que sea, o familiares que generaban un entorno muy conflictivo, y empieza a como a limpiar, por así decirlo, su vida si es que está bien enfocado, ¿no? Porque obviamente si uno se lo enfoca para el lado catastrófico de cada vez estoy peor y todo es terrible y mi vida es un desastre, no van a pasar cosas muy buenas, por así decirlo, y cada vez los síntomas van a ir amplificando y cada uno va a estar peor, ¿no? Pero bueno, como les digo, en general son avisos, la mayoría de las veces son avisos de algo está pasando. Más allá de preocuparte, que sí, naturalmente va a pasar, la idea es ocuparse. ¿Se entiende? El preocuparse lo dice la misma palabra. Te estás preocupando, o sea, no te estás ocupando, te estás o sea, te estás anticipando a eso que te tienes que ocupar, ¿no? Y muchas veces las personas se quedan en la preocupación constante, entonces no se encargan nunca, y como no se encargan nunca, la preocupación constante queda, el estrés crónico queda, la ansiedad crónica queda. Entonces, esto es algo que hay que analizar siempre en estas situaciones, porque si no, es así como cuando una persona dice: ¿por qué hace 5 años estoy con ansiedad? ¿Por qué hace 10 años estoy con ansiedad? ¿Por qué hace 30, 40, 50 años estoy con ansiedad? O con estrés, o con miedos, o con depresión. Bueno, es exactamente esto lo que pasa, entre otras cosas. Por supuesto, no solo eso, pero es como medio la base, se podría decir, de este tipo de trastornos, de este tipo de problemas. El escaparse, como dije antes. Escaparse, estar todo el tiempo con una cosa repetitiva, constante de miedo y de no querer enfrentarlo. Y al no querer enfrentarlo no te terminas de liberar nunca. ¿Se entiende? Y para enfrentarlo, obviamente, hay que estar preparado a que sí, o sea, vamos a estar sufriendo, va a ser difícil, no va a ser sencillo. Nadie dice que esto es sencillo de ninguna manera. Cada persona lo va a vivir de su manera. Algunos lo van a vivir tal vez un poco más tranquilos, más relajados. Otros lo van a vivir de una manera súper catastrófica. Hay personas que durante X cantidad de tiempo tienen
una crisis muy fuerte, pero luego de trascender esa crisis la persona cambia para toda su vida, pero en el buen sentido, ¿no? Si la trasciende para bien, esa persona ya se va a conocer mucho más interiormente en situaciones de estrés futuras, porque estrés puede haber siempre en la vida, va a reaccionar mucho mejor, va a estar preparado mucho mejor para un montón de cosas, y eso en realidad es una bendición. ¿Por qué? Porque uno ya pasó por esa tormenta muy fuerte y ya sabe cómo va a reaccionar o cómo podría llegar a reaccionar en situaciones complicadas de la vida, porque nunca uno sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces es algo muy importante el saber que en realidad, en el fondo, al trascender esto, es un gran regalo que nos ofrece la vida de antemano y que no nos agarra por sorpresa. Tal vez una persona que nunca le pasó algo así muy fuerte, muy intenso, y no vio algo duro en la vida, por un lado es como que genial. La pasó súper bien en su vida, tal vez estuvo siempre relajado, siempre tranquilo, está bárbaro, pero la primera de cambio, como les digo, uno nunca sabe qué es lo que le puede pasar en la vida, que pasa algo complicado en sus vidas, ya sea por temas económicos, por la muerte de algún familiar o alguna pareja o algún amigo, o lo que sea, algo esas situaciones que en realidad uno nunca está preparado para eso, pero, o cosas que le empiezan a pasar a uno mismo interiormente, esa persona que nunca le pasó nada, o nunca le pasó nada, digamos, fuerte, intenso, que lo vivió con una emoción muy fuerte, va a estar mucho menos preparada que otra persona que ya viene como remando y superando estas situaciones, ¿no? No lo digo que sea así 100% en todas las personas, por supuesto que no, porque una persona que tal vez no vivió nunca algo extremo, pero viene como muy establemente bien hace muchos años, puede ser que pase algo hasta terrible en su vida y se lo tome muy bien. Como les digo, no somos todos iguales y pasan muchas cosas diferentes en cada persona, ¿no? Pero en general una persona que ya trascendió este tipo de cosas muy estresantes o crisis muy grandes suele estar más preparada o se conoce más, también inclusive cómo cuidarse a sí mismo, mucho mejor que una persona que nunca le pasó nada, ¿no? Desde mi punto de vista y lo que fui analizando en el tiempo y me fui dando cuenta conmigo mismo también, es algo que suele suceder así. Así que bueno, voy a ir dejando este vivo corto acá. Por acá en el grupo es súper temprano, ahora son 10:30. Así que nada, probablemente esté subiendo el video que igual es bastante largo, pero bueno, lo voy a estar subiendo ahí a YouTube para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y nada, nos estamos viendo en la próxima. Que estén lo mejor posible y nos vemos. Chau, chau.